Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo poder estar una vez más compartiendo la palabra del Señor y también tendremos un tiempo de oración. En esta noche tenemos un tiempo de pedir a Dios también. Vamos a tener previo una reflexión de la palabra, y si nuestros amigos que tienen algunos pedidos, vamos a orar. Vamos orando primero para dar inicio a esta reflexión de la palabra de Dios. Padre, gracias, muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia. Te agradecemos por tu amor infinito, tu misericordia que es nueva cada día. Muchísimas gracias por permitirnos estar delante de ti en esta noche. Tu palabra será para nosotros porque deseamos servirte. Deseamos, Señor, que tú seas quien puedas obrar en nuestras vidas y seamos instrumentos tuyos. Gracias, bendito Señor. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. Permítenos, Señor, hacer nuestras oraciones también de petición, de gratitud. Estaremos orando un tiempo, Dios Santo, por los pedidos, por nuestros hermanos que necesitan también de nuestras oraciones. A ti la gloria, en el nombre de Jesús hemos orado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias al Señor. Quiero compartir una palabra en Segunda de Reyes, capítulo 2. Estamos viendo la serie de Elías, ya hemos terminado. Y estamos viendo el sucesor de Elías. Hemos estado viendo la última reunión del martes, donde Eliseo fue anunciado por los profetas, los hijos de los profetas, que su señor, o sea, Elías, iba a ser tomado, iban a ser separados. Dijimos que todas las despedidas son tristes, pero acá estamos viendo una despedida también, pero Elías fue tomado y quedó Eliseo en lugar de Elías. Muy rápido quizás se fue Elías, de una corta edad o a un tiempo bastante joven de repente. Vamos a leer el pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 2. El versículo 9 dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras, que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí nos quedamos y dijimos, a ver, ¿quién tiene ya la tarea que hemos dejado? Si Elías hizo milagros, el doble de la unción, estamos pensando de repente que Eliseo iba a hacer el doble de milagros de Elías. Si alguien tuvo esa tarea de hacerlo, lo puede mencionar en el WhatsApp 9910-64097 para saber si usted realmente ha estado haciendo, y felicitarle también. Queremos comentar también, conectando, que Dios lo bendiga abundantemente, que la paz del Señor sea con ustedes, que el gozo y la paz sobreabunde en su vida, en su familia. Si tiene algún pedido de oración, hágalo saber al número de WhatsApp 9910-64097. El siguiente texto dice: y tomando el manto de Elías
que se le había caído, golpeó las aguas del Jordán y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se abrieron, se apartaron el uno al otro, al uno del otro lado, y pasó Eliseo por el río Jordán. Viendo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado. Ustedes saben que cuando Jericó, el río Jordán también se abrió. Tremendo es ese pasaje donde Josué, 600 soldados, más los hombres y las mujeres, los niños, los ancianos. ¿Cuántas personas serían que tenían que cruzar? Era imposible en época de crecida, el Jordán, en época de crecida es muy fuerte. Sin embargo, la promesa de Dios se cumplió. Decía el domingo: el justo por la fe vivirá. Hay que creer en Dios, hay que creer en su palabra. Josué lo creyó. Y acá estos hombres nuevamente ven una obra de Dios en Jericó. El río abriéndose otra vez. Y vinieron, el espíritu de Elías reposó entonces sobre Eliseo. Los hijos de los profetas comentan. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Querían ser servidores de él. El título de esta reflexión es que Eliseo es servidor de Elías, un servidor de Elías. Y dijeron: aquí haz con tus siervos, con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y buscan a tu Señor, quien lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no es necesario, no le envíen. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo: bueno, enviadlo entonces, vayan. Entonces ellos enviaron 50 hombres a buscar a Elías, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. ¿Dónde lo había transportado Dios? No lo hallaron. Pero sabemos que fue llevado en un pechino, carros de fuego. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Gloria a Dios. Las aguas son malas y la tierra estéril. Ustedes saben que Josué había maldecido esa tierra. Nadie podía construir ese lugar. Todo había quedado en ruinas. Y dice, entonces él dijo: ¿no os dije que no fueseis a buscarlo? Y el hombre les dijo, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Aquí estamos viendo prácticamente 2 milagros: el Jordán y ahora otro. Una vasija nueva y poned en ella sal. Y se lo trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni
enfermedad. Mire, Eliseo, después de cuántos años, da una palabra y dice: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Jericó era la casa conocida como la ciudad de las palmeras en la época de Jesús. Construyeron otro Jericó, un nuevo Jericó. Ese Jericó era la ciudad de las palmeras. Y ahí vivía pues Zaqueo, el jefe de los publicanos. La mayoría de publicanos vivían en ese lugar. Era una ciudad turística, dice. Y fueron sanas las aguas conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron otros muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. ¿Cuántos años tendría Eliseo? Su característica era que era calvo. Y los muchachos se burlaron de él. Le estaban haciendo bullying, ¿no? Y mirando él atrás los vio. No creo que Eliseo era mucho de edad. El asunto es que estos muchachos quizás puedan ser casi a su edad de ellos, pero era calvo. Y acá dice: y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Esta es una excepción, ¿no? Maldecirlo en el nombre de Jehová. Wow. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Era una banda. 42 muchachos murieron por ese oso, dos osos. Y de allí fue al monte y volvió a Samaria. Bien. Hacemos una recapitulación en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21. Eliseo, hijo de Safat, deja que me despida de mis padres, dice Eliseo a Elías, y después te seguiré. Y el pasaje hace referencia luego que se levantó y se fue tras Elías y le servía. Desde ahí Eliseo sirvió a Elías. Nos hace recordar a Josué en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Siempre estaba al lado de él. Josué. Pasaron varios años. Josué dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate Jordán tú y todo este pueblo de la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Josué era el servidor de Moisés. Estas son las características de hombres de Dios. Estos hombres de Dios son personas con un llamado específico. Les decía de la palabra rema, en un lugar específico, a personas específicas, un llamado específico. Un llamado a la honra y a la humildad. A ser humildes. Darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Un llamado. En segundo lugar, un llamado a la obediencia. Muchos de los siervos fallecen ahí, se quedan ahí. Comenzaron bien, pero se hacen desobedientes.
Este es un reto para los siervos que quieren servir. Encontramos a Eliseo en esa escena, pero desde ahí comenzó a seguirle a Elías. Ahora, Elías nunca estaba solo, estaba Eliseo, y Eliseo nunca se apartó de Elías. Después, ¿qué escenas vienen después de eso? Todas las escenas que vienen después de eso, Eliseo estaba presente. Él estaba siendo capacitado, estaba recibiendo todas las lecciones que Dios le daba a Elías. Las cosas que Dios le decía que hacía, que haga, ahí estaba Elías haciendo y Eliseo estaba observando todo. Un profeta en la escritura hace una profecía de la derrota de Siria por acá. Eso ahí estaba. Más abajo hace mención de que deben prepararse porque después de un año va a regresar Ben-Hadad nuevamente. Esta escena Eliseo está aprendiendo. Luego dice el varón de Dios, no dice el nombre, pero el varón de Dios es Elías. Si dicen que soy el varón de Dios, entonces descienda fuego. ¿Recuerdan eso de los 50 y el capitán? Y él profetiza, este varón de Dios, Elías, profetiza la derrota de los sirios. Y dice la palabra que un muro cayó sobre 27,000 hombres. Ahí estaba Eliseo viendo todo eso. ¿Cómo es que Dios obraba a través de Elías? Lo que él decía, eso sucedía. Vinieron entonces los hijos de los profetas para tratar de hablar acá. Y un profeta se disfrazó. Le dijo, golpéame, uno no lo quiso golpear, el otro, golpéame, al final lo golpeó. Y él hace una presentación y reprende a Acab. Se descubre el rostro y era el hijo del profeta. Y le hace una advertencia personal a Acab por haber perdonado la vida de Ben-Hadad, un enemigo de Jehová. Luego vemos la escena de la viña de Nabot. Nabot fue muerto por la influencia de Jezabel. Eliseo estaba ahí, Elías estaba ahí. Todo era un aprendizaje de este siervo Eliseo. Eliseo escucha que Elías estaba dando una palabra profética del final de su reinado de Acab. Y también de la muerte de Acab, de la muerte de Jezabel, cómo iba a morir. Los perros iban a lamer su sangre, decía. Acab se humilla ante Dios. Y Dios le da una palabra a Elías y le dice, ¿habéis visto a Acab que se ha humillado? Y Eliseo estaba ahí, en esa escena, aprendiendo, escuchando, viendo toda esa situación de su intimidad de Elías con Dios. Luego encontramos el pasaje de un profeta, Micaías, que profetiza la derrota de Acab. Acab se disfraza, usted sabe eso. La estrategia humana. Josafat dice, ¿no habrá otro aquí? Sí, acá hay uno, pero él no me profetiza bien. Y hay un falso profeta que se llama Sedequías. Y los dos profetas aquí se confrontan. Y Micaías dice, si Jehová no habló por mi boca, entonces me maten si este hombre regresa de la guerra. Nunca regresó acá. A enterrarlo y lavaron su carroza porque se había desangrado. Y los perros lamían la sangre de acá. Se cumplió lo que el profeta había dicho. Toda esa escena Eliseo estaba mirando, observando.
aprendiendo del profeta. Luego encontramos en el pasaje de 2 Reyes, capítulo 1, versículo 3, que el ángel de Jehová se aparece a Elías y le dice, habló a Elías, levántate y vete a encontrarte con los mensajeros de Ocosías. Ocosías había mandado a preguntar si él iba a vivir o no a Belzebú, a un dios de Acrón. Y Dios le dice, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, ¿saben quién es el ángel de Jehová, verdad? Le dice, acércate a ese lugar. Se acerca y da la palabra. Y le dice, vayan y regresen a este hombre. Y el cosero le pregunta, ¿cómo fue ese hombre? ¿Por qué regresaron tan rápido? ¿De qué estaba vestido? Ah, es Elías. Eliseo estaba escuchando, viendo toda esa escena. No hace mención en la Biblia, pero Eliseo nunca se separó de Elías. Eliseo está presente cuando Elías ordena que caiga fuego del cielo contra los 50 más uno, otro 50 más uno, y luego otro más, y Dios tiene misericordia de estos hombres. Elías también, y Dios nuevamente, el ángel de Jehová se presenta ante Elías y le dice, anda con ellos, no tengas temor. Eliseo también estaba presente en esta escena. Y profetiza ahí de frente la muerte de Ocosías. No tiene ningún reparo. Quizás Ocosías puede matarlo en ese momento, pero él no se hace problema. Por eso les decía el llamado a la obediencia. Hoy en día hay más temor del hombre que de Dios. Tenemos que obedecer a Dios, fuera sea lo que sea. No hay duda de eso. Tenemos que ser obedientes a los siervos. Y qué difícil se les hace a muchas personas hoy en día. Quizás no hay otra generación donde tan difícil se les hace a la gente obedecer a sus siervos. Pero bienaventurados de aquellos que lo hacen. Eso es una obediencia real. Por hacer eso, Dios los levanta. Pero como también muchas personas, como no quieren hacer eso, ahí se quedan. Ahí se quedaron. Ahí se quedan. Y no avanzan. Muchos sueños, muchos proyectos se estancan por la desobediencia. Y sabes que Dios te ha llamado a ser un siervo de honra y de humildad. Pero como no hay este requisito, esta característica, Dios no usa a los soberbios. Levanta a los humildes. Después de eso es la obediencia. Por último, el tercer es un llamado al servicio de Dios. Mientras no tengas esta característica de ser humilde y ser obediente, de repente puedes servir a Dios, pero te has dado un salto. Has salteado el primero y el segundo. Y eso no está correcto. Todo siervo de Dios debe ser humilde. Y cuando uno sirve a Dios, vas a tener ese deseo de servir no solamente a Dios, servir al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Quiero terminar. Llegó pues el día de la separación de Elías y Eliseo. Y ahí están. Muchas personas acuden a ese llamado y queremos que tú también acudas a ese llamado.
Ahí nos quedamos. En la mañana, en la oración, en el tiempo de oración, recibí esta palabra a mi corazón, a mi mente. Muchos cristianos leen su Biblia, pero muchos de esos cristianos no saben perdonar. Esta palabra fue en esta mañana. Muchos cristianos no saben perdonar. ¿Qué quiere decirme? Le decía el Señor. Lo que quiero decir es que esa Biblia que están leyendo es una literatura normal. Es un libro secular. No hay vida cuando leen. ¿Por qué? Porque no saben perdonar. No aman a la palabra. No me aman. ¿Acaso yo no les he enseñado a perdonar a sus enemigos? ¡Wow! La característica de un cristiano verdadero es que tiene que perdonar. Ese libro vendría a ser un libro cualquiera, como cualquier otro libro de literatura. Ese libro puede cambiar la vida de muchas personas, sanarlos, ser salvo, cuando hacen lo que dice la palabra, que tienes que perdonar y que tienes que ser obediente a lo que dice la palabra. Para muchas personas el orgullo es más grande que su talla, que su tamaño, y no pueden perdonar. La falta de perdón, la envidia, los celos, resentimiento, amargura, esos son los enemigos de los que no quieren perdonar. Yo decía, Señor, ¿enemigos? Sí. ¿Quién es nuestro enemigo entonces? Tú mismo. La misma persona se constituye un enemigo porque ese enemigo está dentro. La falta de perdón, la envidia, los celos, resentimiento. Hay muchos cristianos así. Por eso es que cuando leen la palabra no les va ni les viene. Pueblo de Dios, espero que me esté escuchando. Lee la palabra, pero perdona. Ya no más envidia, ya no más celos. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Por contienda? ¿Porque tú quieres ser más que el otro? ¿Porque quieres demostrar más lo que tú tienes que el otro? Eso no es ser Dios. Cierro paréntesis, eso fue la palabra que el Señor nos mencionó en esta mañana. Y yo decía, Señor, ¿qué tienen que hacer estas personas? ¿Cómo pueden hacer para que no haya en los cristianos la falta de perdón? Y el Señor al final me ponía en mi mente, les falta la gracia de Dios. ¿Te acuerdas de Pablo? La gracia de Dios. Muchas personas de repente ahorita están enfermos, pero la gracia de Dios es más que suficiente. Pablo decía, Señor, sácame de este aguijón. Y Dios le dijo, basta Pablo, basta, ya no me pidas más del asunto. Suficiente, basta mi gracia contigo. Cuidado con tu propio enemigo, porque el enemigo puede ser tú mismo. Vamos orando. Padre, gracias, muchísimas gracias por darnos esta hermosa palabra. Te ruego, Dios Santo, que tu amor sea en cada uno de tus hijos, aquí presentes. Tu mano poderosa nos guarda, nos cuida, nos proteja, nos libra de todo mal, de todo peligro. Señor, muchas gracias por este tiempo que estamos aquí contigo. Gracias por la palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor.
Amén. No sé si hay algún pedido. ¿Hay algún pedido allí que podamos orar? Eh, Vamos orando. Estamos orando aquí. Hay un pedido que podamos orar. Sí, es un pedido de gracia. Muchas gracias. Gracias a Dios. Vamos orando, dando gracias a Dios por nuestro hermano Juan, para que pueda salir rápido y lo puedan dar de alta. Es cuestión de días. 1 o 2 días más. Si hay un resultado favorable, ya no tenga nada, porque ya lo van a trasladar a un lugar donde no hay COVID, porque ya no tiene. Entonces ya se puede levantar y dársele